Tenía 9 años cuando mi perro, un fantástico Golden Retriever llamado Milo, fue atropellado en nuestra calle por un coche que venía a toda velocidad. El conductor ni siquiera se detuvo. Para mí, la escena aún se reproduce en cámara lenta. Había abierto la boca para llamar a Milo de regreso al jardín cuando el coche pareció aparecer de la nada. Hubo un golpe espantoso, húmedo, repugnante y luego el coche desapareció. Milo yacía en el suelo. Su cuello estaba completamente torcido y la lengua le colgaba. Supongo que empecé a gritar, porque mis padres salieron corriendo de la casa para ver qué pasaba. Mi padre fue el primero en ver a Milo tirado en la calle. Tiró su sombrero al suelo y miró con rabia de un lado a otro de la calle buscando un coche que ya se había ido. Mi madre prácticamente tuvo que cargarme para meterme a la casa. Nuestra casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, y nuestro patio trasero era una franja larga y angosta que terminaba junto a un arroyo y algunas pequeñas colinas. En la cima de la colina más cercana había un gran árbol con sombra, del cual colgaba un viejo columpio de madera ya en desuso. Entre sus raíces, bien metida, estaba la tumba de un gato que habíamos enterrado años antes, marcada con una pequeña cruz de madera que simplemente decía Fitz. Ahí fue donde hicimos la tumba de Milo, justo al lado de Fitz. Mi madre no me dejó salir de la casa hasta que mi padre terminó de empacar la tierra en la tumba, hasta que lo único que quedaba para recordarme a mi mejor amigo era un pequeño montículo de tierra fresca. Cortamos algunas flores del jardín y las pusimos sobre la tierra. No teníamos madera para marcar su tumba, pero mi madre prometió que compraríamos algo cuando abrieran las tiendas el lunes. Y eso fue todo. Ese fue el final de mi perro y mejor amigo. Pero ese no fue el final de Milo. Las siguientes noches empecé a tener pesadillas. Me despertaba llorando, con el nombre de Milo aún en los labios. Le conté a mis padres que seguía soñando con él, y me abrazaban y me decían Milo está en un lugar mejor ahora, intentando consolarme. Ellos pensaban que en mis sueños simplemente revivía el accidente, pero era porque no podía encontrar las palabras para explicarles lo que realmente veía cuando me quedaba dormido. En mis sueños, me despertaba aún en mi cama, como si solo hubiese dormido un momento, pero sabía que había pasado más tiempo porque las luces del pasillo estaban apagadas y no oía a mis padres viendo la televisión. Bien despierto, me quedaba en la oscuridad de mi habitación escuchando el sonido de las ranas en el arroyo. Entonces, sin ningún aviso, comenzaba a sentir un miedo horrible. En el sueño sabía que algo andaba muy mal. Era entonces cuando la luz del porche se encendía y se colaba por las cortinas abiertas de mi ventana. Esto pasaba a veces cuando los venados o mapaches cruzaban el jardín y activaban el sensor de movimiento. Por curiosidad, cruzaba la habitación para mirar por la ventana, pero no veía ningún animal salvaje. Sin embargo, notaba que las ranas del arroyo se habían quedado completamente en silencio. Las nubes cubrían el cielo, y la luz del porche parecía ser la única fuente de iluminación en todo el mundo. Más allá de ella solo había una oscuridad impenetrable. Entonces lo veía. Una criatura ominosa que parecía salir del velo de oscuridad, entrando en el halo de la luz del porche. Su pelaje era negro, cubierto de barro, su postura encorvada, como si tuviera la columna rota en el centro. Pero lo peor era su cabeza, que me costaba entender al principio. Una vez que lo comprendí, entonces supe realmente qué estaba viendo. La criatura caminaba de forma horrible, y su cabeza, que parecía pesarle mucho, se bamboleaba con cada paso. La lengua colgaba de su boca abierta, y en el silencio absoluto podía escuchar su respiración entrecortada y rota. Algunas noches, el viento traía hasta mi habitación su olor. Tierra podrida, putrefacción tan fuerte que me daban arcadas. A veces era ese olor lo que me despertaba. Sí, incluso con mi mente infantil podía entender que aquella criatura espantosa que veía por la ventana era mi perro recién fallecido. El mejor amigo del hombre, leal hasta el final, ahora estaba en nuestro porche, gimiendo tristemente en la puerta trasera. Me agachaba y volvía a meterme en la cama, con miedo de que Milo me oyera por la ventana abierta. En algún momento, los gemidos y arañazos se detenían, y reunía valor para volver a mirar por la ventana, solo para ver a mi viejo amigo arrastrarse de nuevo hacia la oscuridad más allá de la luz del porche. Debería haberme sentido triste, que Milo no pudiera entender por qué estaba afuera y por qué no lo dejábamos entrar, pero no sentía tristeza cuando tenía ese sueño, solo terror. A veces me volvía a dormir dentro del mismo sueño, otras veces despertaba de verdad y corría a la habitación de mis padres. De cualquier forma, ocurría casi todas las noches durante meses, como si fuera un reloj. Las pesadillas me desgastaron, y mis padres estaban preocupados porque pensaban que la muerte de Milo me había traumatizado.
Dejé de comer tanto, estaba siempre nervioso, y me rehusaba a salir al patio por cualquier razón. Cerré mi ventana y las cortinas por las noches, aunque el verano era despiadadamente caluroso y hacía que mi cuarto fuera casi inhabitable. Aún así, siempre acababa durmiéndome, lo sé porque el sueño volvía. Aunque agradecía que, con la ventana cerrada, los sonidos de Milo en el porche se amortiguaran. Era más fácil ignorarlo así. Con la llegada del otoño, las hermanas de mi madre vinieron a casa para su reunión anual. Las tres cumplían años la misma semana, así que siempre hacían una gran fiesta conjunta. Ese año, la hermana mayor de mi madre trajo a su hijo Shaun, que tenía 13 años, y se acordó que él compartiría mi habitación. Yo estaba algo preocupado por eso, porque aún tenía las pesadillas y temía asustarlo en mitad de la noche. Ya había dejado de contarle a mis padres sobre los sueños para evitar que me llevaran a terapia, y no quería que supieran que aún me pasaban. Pero, para no levantar sospechas, acepté que Shaun durmiera conmigo, e incluso traté de mostrarme emocionado. Mi madre y sus hermanas llenaron la casa de actividad positiva y emoción, y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente animado. Shaun y yo nos llevamos muy bien desde el principio. Era su primera vez viniendo a la gran fiesta de cumpleaños y estaba muy emocionado. Un día antes del evento, mi padre nos llevó al pueblo a comprar regalos y un pastel. Usé mi mesada para comprarle a mi madre unos aretes de perla porque sabía que eran sus favoritos, y Shaun se lanzó con un regalo caro. Una bufanda de cachemira para su madre, de una tienda elegante con maniquíes vestidos con trajes largos. Decidimos ir al cine, vimos una película de acción y, al volver, charlamos animadamente sobre ella. Vi en la sonrisa de mi padre el alivio de verme disfrutar por fin. Esa noche, mientras lavábamos los platos, Shaun y yo hablamos de nuestras series favoritas. Luego cambiamos de tema a las chicas. Él ya tenía novia, según él, la más bonita del mundo. Yo le conté sobre una chica de mi clase que me gustaba, y seguimos intercambiando historias hasta bien entrada la noche. Finalmente nos mandaron a la cama, y mi padre nos llevó a mi habitación. Pero, como niños que éramos, retomamos la conversación apenas los adultos se distrajeron en la sala. De vez en cuando escuchábamos carcajadas viniendo del pasillo. La casa estaba más viva de lo que había estado desde la muerte de Milo, y olvidé mis miedos mientras Shaun y yo compartíamos historias bajo el sonido de las risas detrás de la puerta cerrada. Finalmente nos dormimos y por primera vez en mucho tiempo, no soñé. De hecho, estaba durmiendo tan profundamente que, según Shaun, casi tuvo que abofetearme para despertarme. Nunca olvidaré la expresión en su rostro ni su susurro tembloroso mientras me sacudía por los hombros y me decía: "Despierta, por el amor de Dios, despierta, hay algo en el porche y creo que está tratando de entrar". Compartí esto el mes pasado, pero puedo hacerlo de nuevo. Llamé a algo, y creo que me respondió, pero no estoy seguro de qué fue. Yo, con unos 14 años. Obsesionado con cosas paranormales desde que era niño. Estaba en los Scouts y nos tocó acampar en Gettysburg, probablemente el lugar más embrujado de Estados Unidos. Oh, diablos, era el momento perfecto para hacer alguna tontería. Me metí al internet viejo, de esos con fondo negro y cosas giratorias de mala calidad. Encontré una guía de invocación para chamanes o algo así, básicamente basura de guías espirituales para hippies. Me pareció tan ridículo que era perfecto. Imprimí las instrucciones para invocar un espíritu de la noche o algo similar. Ya ha pasado tiempo, porque era un adolescente y esto sería muy gracioso. El día del viaje, el maestro Scout anunció felizmente que había una sorpresa. 2 investigadores paranormales visitarían los campamentos durante el fin de semana. Nos sentamos al anochecer y nos mostraron fotos del área TNT en Virginia Occidental, el Mothman, uno de mis favoritos. Mi interés se disparó. Había lirios gigantes, aves extrañas, agua contaminada de color púrpura, etc. Cerraron el álbum y dijeron que esa noche tomaríamos fotos de orbes espirituales cuando oscureciera por completo. Le pregunté al maestro Scout si podía llevar al grupo a una casa antigua que habíamos visto, que curiosamente no estaba cerrada con llave. Dijo que sí, con tal de que regresáramos en una hora. Fuimos allá. Estaba amueblada, pero sin señales de quemaduras. Vi una muñeca vieja en una esquina. Esto se iba a poner bueno. La coloqué en el centro de un círculo, le pedí a todos que se sentaran e inicié una sesión espiritual. Encendimos velas, llamamos al espíritu, me corté un dedo para ofrecer sangre, etc. Lo hice muy en serio, aunque por dentro me estaba riendo al ver lo asustados que estaban los demás.
Al terminar, una ráfaga de viento helado atravesó la casa y apagó todas las velas, menos dos, que habíamos dicho que representaban un sí. Todos gritaron y dijeron que vieron una máscara blanca flotando sobre mi cabeza antes de desaparecer. Todos salieron corriendo, incluso los scouts mayores. Yo salí caminando con orgullo porque me sentía genial y mi engaño era legendario. Pero luego sentí que algo no iba bien. La familia de mi papá tiene antecedentes de ver fantasmas desde que él era niño. ¿Y si sí funcionó? Mierda. Sentí que algo me observaba. Al volver al campamento, todos estaban algo nerviosos, aunque intentaban actuar con normalidad. Uno de los scouts pequeños lloraba de verdad y se lo contó al maestro scout, quien me regañó muy serio. Mi papá me jaló aparte, furioso, y me dijo que dejara de hacer esas cosas. Luego llegaron los investigadores con sus cámaras y dijeron que era hora de salir. La sensación de ser observado desapareció. Empezamos a caminar por el antiguo campo de batalla mientras los investigadores nos contaban historias de fantasmas y tomaban fotos. Llegamos a una roca con iniciales talladas, limpias, como con un cincel. El guía nos contó una historia. Una mujer vio morir a su esposo en la batalla, y volvió del más allá para tallar sus iniciales con una mano en llamas. Quien las tocara tendría mala suerte. Naturalmente, el scout llorón las tocó. Seguimos caminando. Más historias. Más fotos. Un scout mayor se cayó en un hoyo y se torció el tobillo. Claramente estaba roto. El scout llorón empezó a perder la cabeza, gritando y llorando. Volvió la sensación de que algo me seguía. Contó exactamente lo que hice en la casa, exagerando como hacen los niños. Todos los adultos se enojaron conmigo, y encima ese mocoso ni podía aguantarse las ganas de orinar, como evidenciaban sus pantalones mojados. Volvimos al campamento. Nadie me hablaba. Lo ignoré y me puse a jugar solitario. Al scout mayor se lo llevaron al hospital mientras los demás murmuraban cosas como que yo era satanista o algo así. Escuché gritos raros desde lo profundo del bosque. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi papá dijo que era un zorro. Que hacen ruidos extraños. Oh, lo que digas. La noche continuó. Las luces del campamento parpadeaban. Todas las lámparas de queroseno murieron al mismo tiempo. El maestro scout se rió y dijo que supongo que era hora de dormir. Fuimos a las tiendas. Intenté dormir. Escuchaba respiraciones pesadas justo afuera de mi tienda. Pensé que eran los otros haciéndose los graciosos. Me despertó el grito del scout llorón diciendo ella va a atraparme. Todos salimos. Nuestra fogata, que el maestro había apagado siguiendo el protocolo de seguridad, estaba humeando. Junto al tronco, estaba la misma muñeca sucia. Los scouts se notaban nerviosos. Vi algo en el borde del bosque. Apunté la linterna. Un zorro nos miraba fijamente. Cuando la luz lo alcanzó, corrió y desapareció entre los árboles. Interesante. Al día siguiente, varios se lastimaron. Cortes, quemaduras, etc. El ambiente era oscuro, con nubes, parecía que llovería. Los investigadores regresaron con las fotos. En cada una en la que yo aparecía, había un gran orbe blanco, justo encima de mi lado derecho o detrás de mí. En todas. Entonces el típico scout rudo vino a la mesa y lanzó la muñeca, preguntando quién la había puesto en su tienda. Nadie lo había hecho. Obviamente pensó que era una broma. Los scouts empezaron a contarle a los investigadores lo que hice. Ellos se pusieron serios y me preguntaron más detalles. Les conté sobre la sesión en la casa. ¿En serio se lo estaban tomando así? Dijeron que tal vez debería ver a un exorcista o algo. El maestro scout nos gritó que empacáramos, que parecía que iba a llover fuerte y no quería lidiar con eso al día siguiente. Empacamos todo y volvimos a casa. En el coche, mi papá me dio otra larga charla. Me contó historias de su infancia, que su fantasma había sido amistoso y que debía dejar de hacer esas cosas oscuras. Claro, lo que digas, viejo. Llegamos a casa justo cuando comenzó la tormenta. Se fue la luz. Empezaron los crujidos en toda la casa. Rasguños dentro de las paredes. Todos confundidos. Mi mamá se puso nerviosa. Mi hermana y yo insistimos en que eran ratones. Se escuchó otro grito de zorro. Miramos por la ventana. El zorro estaba ahí, en el centro del jardín, nos miró y luego volvió al bosque. Fui a desempacar. Debajo de mi ropa estaba la muñeca sucia. Jaja, buena broma de venganza. 4 de 10, esfuércense más. La noche estuvo llena de tormenta y gritos de zorro.
Soñé con una figura enorme flotando sobre mi cama, con una capa negra retorcida, una cara blanca como una máscara de porcelana, y dedos largos como ramas. Me señalaba antes de que despertara sudando. Bajé por desayuno. Otro día gris. Intenté prender la luz. Explotó el foco. Intenté con otras luces. Nada. Tal vez se reactivó la corriente en la noche y quemé el fusible. Fui al sótano. Todo bien. Pero la sensación de ser observado volvió, solo se fue cuando apareció mi mamá. El resto del día fue normal, y así también la vida. Pasaron los años. De vez en cuando, cosas raras. Empecé a tener terrores nocturnos en secundaria y universidad. Despertaba con marcas de rasguños. Me decía que seguramente me rascaba dormido. Un día desperté con sangre en la entrepierna, dormí boca abajo. Entré en pánico, lavé las sábanas sin decir nada. Bajé, miré por la ventana. El zorro otra vez. Ya no era raro. Incluso le puse nombre, Robin. Siempre me daba escalofríos. Fui a meter la ropa a lavar. Revisé el cesto por si había más. Saqué otras cosas y ahí estaba la muñeca. La sensación de no estar solo volvió. Se me erizó todo el vello. ¿No habíamos tirado esa cosa después del viaje? Después de tantas noches con sueños raros y rasguños en las paredes, ya estaba harto. La muñeca había regresado. Tal vez sí llamé a algo. Esa noche, la llevé al bosque detrás de casa y la puse sobre un tocón. Le coloqué una sombrilla encima. Pedí perdón por haber molestado a los espíritus. Caminé hacia atrás sin darle la espalda. El zorro apareció entre los árboles, se sentó y me miró. Pensé que quizás tenía rabia y me mordería. Pero solo se quedó ahí. Unos días después llevé a mi hermana al bosque a practicar tiro con arco. Pasamos por el tocón. La muñeca ya no estaba. La sombrilla, sí. Más tarde, contándole historias de mi infancia a mi papá, se rió y me preguntó si recordaba que yo lo despertaba hablando dormido sobre la señora sombra. No recordaba haberle dicho eso jamás. La luz sobre la mesa parpadeó. Me reí nerviosamente. Miré hacia el bosque desde la ventana. Nada. Pero aún así sentí que algo me observaba desde la línea de árboles. Aún tengo pesadillas a veces, pero he tenido una vida normal desde entonces. Esa fue mi experiencia. No estoy muy seguro de qué fue o qué pudo haber sido, o si ese ritual falso de los primeros días de internet era real, o si el zorro tenía algo que ver con todo eso, pero ahí lo tienen. No jueguen con espíritus ni con cosas que no entienden, incluso si creen que todo es una completa tontería. A la mierda con todo esto, hermano. Vivo en Saskatchewan, y cuando estaba en séptimo grado a principios de los 2000, la clase de octavo fue de campamento a Cypress Hills. Esto está jodidamente raro, estoy temblando mientras escribo esto. Hora de Green Text. Llegan a Cypress Hills después de un incidente donde una maestra se quedó sin gasolina y otra de las vans tuvo que conseguir un bidón para rescatarla. Sí, ese incidente fue motivo de burla incluso en la prepa, fue muy gracioso ver a una maestra cagarla así. De todos modos, llegan, instalan el campamento, y los maestros dicen que pueden hacer una caminata grupal, supervisada obviamente. Todos deciden caminar hacia el bosque que está junto al área de campamento grupal. Apenas empiezan y ven un alce, y luego encuentran una estructura tipo torre hecha de troncos que era absurdamente resbalosa por la lluvia de la noche anterior. Después de treparse ahí, con los maestros rezándole al dios de los permisos escolares, siguen avanzando. Ya está oscureciendo, llegaron como a las 6 y eran las 8:30 cuando terminaron de montar todo. Los maestros dicen, "Oh, hora de regresar", todos sacan linternas y se ríen. Siguen explorando, con un maestro llevando cuenta del camino. Llegan a una zona donde pueden ver un claro, pero hay un arroyo bloqueando el paso, y los maestros dijeron que no se mojarían a menos que todos hubieran traído trajes de neopreno y toallas. La frase del maestro se interrumpe cuando ve al otro lado del arroyo, y una maestra pregunta, ¿qué es eso? Una figura vagamente humana en los árboles, más allá del claro, y brillaba tanto de lo blanca que era. Se movía con espasmos, como si algo no estuviera bien, según el alumno que contó esta historia. 3 chicas comienzan a gritar que eso no era un animal, ni una persona ni nada normal y que necesitaban regresar. Los maestros claramente también querían correr igual que los niños. Algunos niños se aferraban a los maestros como si fueran sus papás. No podían simplemente correr, porque los niños se podrían separar. Los maestros dicen que era solo un alce albino o algo así y que debían volver ya que estaba oscuro y el arroyo les bloqueaba el paso. Vuelven, hacen fuego, cenan algo cocinado ahí mismo.
Todos tensos pero tranquilos. Empieza a llover, todos deciden que es hora de dormir. A mitad de la noche, uno dijo que su reloj marcaba las 3 am, otro dijo que más cerca de las 2, un grupo de chicas comienza a gritar frenéticamente. Los maestros salen corriendo de las tiendas, igual que algunos alumnos que no les importó mojarse, incluido el que cuenta la historia. Hizo un chiste sobre agarrar su traje de baño antes de salir. Un maestro le grita algo. Fuera. Otro maestro solo grita. ¿Qué demonios es eso, Dave? Aquí vale la pena aclarar que esta parte de la historia fue contada por un estudiante al día siguiente del viaje, y nuestro maestro, Dave, dejó que contara la historia en clase. En esta parte, Dave dice que el maestro de octavo en realidad no dijo groserías, que el alumno exageró, y todos le creímos, ya que ese maestro era súper tranquilo. No recuerdo el nombre del alumno que contó la historia. En fin. Todos los maestros estaban gritando, y algo se oyó correr o arrastrarse hacia el bosque. Los alumnos que salieron de las tiendas estaban en pánico, las chicas seguían gritando, y un guardabosques llegó al campamento 20 minutos después porque otros campistas, que estaban lejos, escucharon el alboroto y lo reportaron. Los maestros explican la situación, y el guardabosques dice que no sabe qué podría haber sido, pero probablemente era un alce o un ciervo, y que solo no estaban acostumbrados a verlos en la oscuridad. Todos duermen el resto de la noche, o al menos eso dicen, y no pasa nada más durante el resto del viaje. El tipo que contó la historia dijo que lo llamaron el hombre blanco Whiteman, y se hacían bromas sobre eso el último día. Esto era una actividad anual desde hacía 3 años. Los de octavo juntaban dinero y se iban a Cypress Hills un fin de semana. Así que nosotros estábamos cagándonos del miedo por nuestro turno al año siguiente. Pasa un año. La mayoría ya había olvidado la historia del Whiteman y estaban emocionados. De camino al lugar, alguien le dice a la maestra que manejaba que revisara el medidor de gasolina. Otro menciona buscar a Pie Grande en el bosque. Y alguien más dice, o al Whiteman, olvidando la historia hasta que salió el tema de críptidos. Todos se quedan callados. La maestra que manejaba no había ido el año anterior y no parece saber de qué hablamos, o solo pensó que era una historia tonta. Era algo despistada. Llegamos, montamos campamento, y mientras lo hacíamos, el maestro tranquilo suelta una sarta de groserías porque el remolque Waul no quería abrir. Me acuerdo del ¿qué demonios es eso, Dave? Nos instalamos y decidimos explorar, como buenos niños. Preguntamos a los maestros por la torre de troncos del bosque. Nos muestran el camino. Nos trepamos como changuitos idiotas. Vamos un poco más profundo al bosque, nada interesante. Los maestros insisten en volver cuando empieza a oscurecer, aunque algunos niños llevaban linternas. Después supimos que todos los maestros llevaban linternas escondidas en sus abrigos. La primera noche fue tranquila, hubo show de talentos, comimos chatarra, todo bien. Al día siguiente intentamos ir a un sitio turístico, pero estaba cerrado por alguna razón. Volvemos al campamento y decidimos ir a jugar en la torre y simular un tiroteo con palos. Nosotros éramos yo y 8 chicos más. La mayoría de las chicas se quedaron en el campamento. Algunos chicos también se quedaron para jugar un juego de mesa y apostar dulces. Ese niño raro estaba acostado en el suelo con las piernas verticales apoyadas en un árbol leyendo un libro. Le tomamos fotos por raro. Es increíble los detalles que uno recuerda en estas situaciones. Una maestra nos acompaña, la despistada. Todos jugamos, ella decía todo el tiempo. Tengan cuidado, llovió un poco la noche anterior, no tanto como para despertar, pero sí lo suficiente para dejar todo resbaloso. Estábamos acostumbrados a que estuviera seco, y un niño se cae feo de una escalera improvisada para subir la torre, que estaba a solo 2,5 metros del suelo. No se lastimó seriamente, pero tenía unos cortes que se veían peor de lo que eran. La maestra entra en pánico y se lo lleva al campamento. Decidimos que lo mejor es explorar más lejos que la vez anterior. Serían como las 3 de la tarde. Empezamos a hablar de Pie Grande y justo después, del Whiteman. Un ciervo sale corriendo al bosque. Nos cagamos de miedo y regresamos corriendo. Sabíamos que era un ciervo, pero decimos que fue Pie Grande, bla bla bla, niños mentirosos. Esa noche queríamos explorar más. Esperamos a que los maestros estén ocupados y crean que ya estamos en las tiendas. Nos vamos, con linternas y palos afilados en mano. Uno de los chicos más graciosos se adelanta sin que nos demos cuenta y salta desde un árbol, en ropa interior, asustándonos. Le preguntamos por qué está casi desnudo y dice que su ropa brillaba mucho y que así se podía esconder mejor. El idiota olvidó dónde dejó su ropa. Empezamos a buscarla, nos dividimos en 2 o 3 grupos, no recuerdo bien. Mi grupo era el más grande, 6 de los 11 en total.
Sí, tenían que haber sido 3 grupos. Uno de 3 personas, otro de 2, y el nuestro de 6. Vamos en la misma dirección más o menos, con los haces de luz aún visibles, pero separados. Encontramos la ropa, se viste mientras yo voy a orinar y otro chico me da luz con la linterna. Él está viendo hacia un lado del bosque y yo hacia el otro, la linterna apunta hacia mí. La linterna se aleja de mí cuando ya me estoy subiendo el cierre y él grita, Huiteman. Me doy la vuelta y sí, hay algo enorme en el bosque, parcialmente oculto por los árboles, y brillando en blanco, probablemente por la linterna. Serían como las 10:30 o 11 de la noche. Grito, él empieza a gritar, el resto del grupo llega, estaban como a 6 metros. Cuando llegan, la cosa empieza a caminar con ese movimiento raro, y notamos que tiene al menos 2 extremidades más de lo normal. Con eso, salimos corriendo hacia los otros grupos. Los maestros nos escucharon gritar y ya venían hacia nosotros, dejando a un maestro cuidando el campamento. Nos reunimos todos en un gran grupo, los maestros llegan un minuto después, uno con una linterna del tamaño de mi cabeza. Nos empiezan a regañar por salir sin supervisión, pero a mitad de frase se escuchan unos pasos enormes y arrastrados entre los árboles. Los maestros sacan linternas escondidas de sus abrigos y empezamos a escanear el bosque todos en completo silencio, excepto uno que estaba llorando, creo que el que alumbraba mientras orinaba. Estoy temblando como loco, le quito una linterna a un niño que solo la estaba sujetando sin usarla. No podemos ver la cosa, demasiados árboles, pero la escuchamos moverse, y parece que se acerca. El maestro Dave pregunta si sabemos cómo volver al campamento. Nos giramos y apenas vemos la torre por ese lado, destaca por su madera pelada, sin corteza, por eso resbalaba tanto. Le decimos que sí. Dave dice que debemos asegurarnos de que todos tengan linterna o estén con alguien que tenga. Nos emparejamos fácilmente. Dave dice que correremos al campamento por si es un oso o algo, mi mamá casi llama a la escuela cuando le conté esto, le pareció irresponsable, pero le expliqué que no hay osos por ahí, que solo lo dijo para calmar los pensamientos de Whiteman. Todos corremos. Escuchamos cómo la cosa acelera, incluso por encima de nuestros pasos y del viento. Un niño se cae y el maestro tranquilo lo carga y sigue corriendo. Nos reunimos en el comedor al aire libre. Los que estaban en el campamento nos bombardean con preguntas. Entonces, esa cosa aparece al borde del campamento, entre los árboles, algo oculta pero lo suficiente para ver que no era de este mundo. Dave repite. Eso no es un alce, eso no es un alce, parece querer acercarse, se balancea hacia adelante. Algunos niños empiezan a gritar. Los maestros le gritan que se largue y cosas así. La cosa se gira y se va otra vez al bosque. Nadie durmió esa noche. Por la mañana viene un guardabosques preguntando qué pasó. Dave y el maestro tranquilo lo llevan aparte a hablar. No podemos oír nada, pero escuchamos al maestro tranquilo decir en voz alta. Pero los ciervos no tienen más de 6 malditas piernas. El guardabosques se ve visiblemente perturbado. Terminamos yéndonos un día antes. Dave fue el único que quiso hablar del tema, y admite que cree que era la misma criatura, y que no era un ciervo. La escuela dejó de ir a Cypress Hills después por un cambio en la política de excursiones. Y eso es básicamente todo. Nunca escuché más al respecto, asumí que estábamos todos locos, pero toda esta charla de una criatura blanca parecida a un centauro me trajo muchos recuerdos. Vivo en las afueras de un pequeño pueblo montañoso en Kentucky. La parte principal del pueblo está en la base de nuestra montaña, más fina. Una sola carretera serpentea hacia arriba por la montaña, con casas espaciadas cada pocos cientos de metros. En la cima hay un embalse o lago artificial, abastecido con muchos peces. Un río fluye desde el embalse, baja por la montaña, atraviesa el pueblo y desemboca en un lago natural más grande. Mi casa es la segunda más alta en la montaña. El río pasa justo por mi patio trasero. Mi mejor amigo, Leroy, vive carretera arriba, en la casa más alta. Estábamos pescando con Leroy en el bosque entre nuestras casas, en mayo, alrededor de medianoche o la 1 de la mañana. Estábamos sobre una roca en medio del arroyo, con 2 o 3 líneas de pesca a la vez, el río es profundo. Leroy estaba sentado sobre el río, en las ramas de unos árboles, tratando de hacer que unas carpas salieran de las raíces y mordieran. De pronto se escuchó un aullido demencial desde lo profundo del bosque. Leroy casi se cae del árbol. Los aullidos iban seguidos de gruñidos y bufidos, no podían estar a más de unos cientos de metros río abajo. Leroy y yo nos alumbramos mutuamente con nuestras linternas, nos quedamos mirándonos y escuchando por unos 5 minutos. Finalmente, Leroy dijo:
Carajo, ese Bobcat tenía hambre, nos reímos, pero yo seguía cagado de miedo. Una hora después, ya estábamos recogiendo. Yo estaba metiendo unas carpas y unos vas en una hielera, y Leroy trataba de bajar del árbol. La base del árbol donde estaba Leroy estaba del otro lado del río, así que tenía que bajar, vadear el río y cruzar al otro lado, donde están nuestras casas y la carretera. No podía verlo, solo lo oía forcejear entre los arbustos. De repente se escucha el aullido otra vez, y grita Andrew. Saco el cuchillo Bowie de la caja de pesca y cruzo el río corriendo para ayudarlo. Lo encuentro hecho un manojo de nervios, el aullido era ensordecedor. Finalmente logro cruzar, encendemos nuestra linterna de aceite y la arrojamos a los arbustos. Se rompe el vidrio, el fuego prende algunos matorrales. Puedo ver al Leroy contra el árbol, con la nariz sangrando y algunos rasguños en el brazo. Lo que sea que fue, ya se había ido. Apagamos el fuego como pudimos y salimos corriendo de ahí. Mientras corríamos, Leroy gritaba: «Eso no era ningún maldito Bobcat. Eso no era ningún maldito Bobcat». Mi casa estaba más cerca, así que corrimos hacia mi porche. Despertamos a mi novia y le dijimos que llamara al sheriff. La camisa de Leroy estaba hecha trizas, le pedí que se la quitara. Tenía rasguños por todo el pecho. En su pecho había una gran marca roja, parecida a una mano humana, como si lo hubieran abofeteado con una fuerza brutal. Se distinguían hasta los dedos. Al final de cada dedo había un tajo largo, como si esa cosa tuviera garras. Tratamos de calmarnos, de racionalizar que fue algún vándalo. Yo me preocupaba que fuera un psicópata, hay una penitenciaría en el condado vecino. Tomamos nuestras armas y linternas, no íbamos a esperar a que el sheriff llegara. De todas formas habíamos dejado nuestras cosas de pesca. El vecino, tío Chokey, no es mi tío ni ese es su nombre real, solo como lo llama la gente del pueblo, nos escuchó gritar y salió también con su arma y linterna. Regresamos al río y encontré mi equipo, el del Leroy seguía del otro lado del río. La hielera estaba volteada, los peces saltaban por el suelo. Ninguno de nosotros recordaba haberla pateado. Faltaban varios peces. Habíamos atrapado 9 o 10, solo quedaban 3 o 4. Estaban demasiado lejos del río como para haber saltado hasta ahí. Los devolvimos al agua, ya ni nos importaba. Cruzamos de nuevo el río. Tío Chokey estaba medio ido detrás de nosotros, ya tenía como unos 75 años. Murmuraba entre dientes, bastante inquietante. Llegamos al lugar donde atacaron al Leroy, encontramos su equipo. Revisamos el barro, vimos nuestras huellas, y huellas humanas descalzas. Leroy y yo nos miramos, pálidos como fantasmas. Chokey empieza a gritarle al bosque: «Salgan de ahí, cabrones, antes de que los reviente. No es hora de andar arrastrándose por el bosque». No se escuchó más aullido ni nada. Fuimos río abajo, hasta donde escuchamos los aullidos por primera vez. El lodo se convirtió en hierba y maleza, perdimos las huellas. Encontramos los arbustos donde todo ocurrió. Una cierva mutilada yacía en el suelo. Le faltaban las patas delanteras, el pecho estaba abierto, con desgarraduras por toda la piel. Leroy y yo vomitamos. Chokey gritó: «Esa maldita cosa sigue viva». Y sí, la pobre estaba parpadeando. Sus pupilas dilatadas como nunca había visto, como si solo hubiera pupila. El olor a vísceras era insoportable. Chokey le disparó con su 30-06 para acabar con su sufrimiento. El disparo retumbó en toda la montaña. Se escuchó otro aullido, mucho más lejos. Chokey siguió gritando: «No quiero verlos otra vez. Esto no está bien. Esto da a cárcel». Lo empujé con el codo al Leroy y alumbré con mi linterna delante de nosotros. Más huellas. «Leroy, cállate, mira esto». Seguimos las huellas hacia el bosque, para entonces el sheriff Lorch ya nos había alcanzado. Las huellas iban en dirección contraria, hacia los arbustos. En realidad nos dirigíamos hacia donde vino esa cosa, no hacia donde se fue, aunque podría haber regresado. No había aullido desde que Chokey disparó. Lorch pensó que era buena idea disparar de nuevo. Chokey disparó a un abedul, un poco apartado del camino de las huellas. Esa maldita cosa aulló desde unos metros detrás de nosotros. Todos perdimos la cabeza. Yo lancé mi otra linterna al bosque, como antes. Se encendió otro fuego. Todos pudimos ver una figura pálida, completamente sin pelo, correr entre los árboles alejándose. Todos menos Lorch disparamos en esa dirección. El aullido se fue alejando. Lorch gritaba: «No disparen, no disparen». Leroy, Chokey y yo vaciamos nuestras armas. Todos nos miramos bajo la luz de las linternas, muertos de miedo.
Recargamos, salimos del bosque, recogimos nuestras cosas y nos fuimos a casa por esa noche. Al día siguiente, los 3 sheriffs, Leroy y yo, Chokey y algunos otros volvimos al bosque. La sierva ya no estaba. Encontramos el árbol al que Chokey le disparó. Detrás del árbol donde todos habíamos disparado, había otros árboles con marcas y cortes. No eran marcas de ciervo, eran tajos profundos. Lo encontramos en casi todos los árboles detrás del árbol donde disparó Chokey. La cosa nos había estado siguiendo. Cruzamos entre los arbustos buscando en la dirección a la que esa cosa huyó. Encontramos agujeros de bala en los árboles. En el pasto y los arbustos, un sendero como de jabalí, con la vegetación aplastada. Había sangre. O le dimos, o era por donde arrastró al ciervo. Seguimos el sendero en fila. Leroy al frente, luego yo, un ayudante del sheriff, un chavo como de 19, Chokey, otro ayudante y finalmente Lorch. Todos con rifles listos. El sendero llevaba hasta el borde del bosque. Al final había un barranco, una caída casi vertical. Un valle infinito de árboles. Nadie vive ahí. Nadie va ahí. Nadie es dueño de esa tierra. Solo van los cazadores y los que hacen licor ilegal. Estaba tan profundo que no se podía ver si la cosa estaba ahí abajo. Salimos de inmediato del bosque. El sheriff canceló la búsqueda, la única forma de que esa cosa regresara a la montaña sería atravesando el pueblo. Leroy y yo tratamos de hacernos los valientes, pero seguíamos cagados de miedo. Chokey se la pasaba en el bar contando la historia a los excursionistas de paso, hablando del loco del bosque y advirtiendo que no crucen el río. Nadie cruza el río ya. Leroy y yo seguimos pescando en ese mismo lugar. A veces aún se escucha ese aullido. Nunca viene de nuestro lado del río. Las heridas de Leroy fueron tratadas en un hospital de otro condado como heridas de animal. No somos los únicos del pueblo que lo han visto, pero sí los únicos que han sido atacados por eso. Incluso algunos excursionistas regresan al pueblo contando que vieron a un tipo espeluznante mirándolos desde el otro lado del río. La imagen es lo más parecida que encontré, sin los ojos en las manos. Tenía como 13 o 14 años cuando nos mudamos desde una ciudad densamente poblada a una granja de 60 acres en medio de la nada. Mis papás lo hicieron porque se les ocurrió, así que pues ni modo. Una tarde, estábamos haciendo una fiesta para estrenar la casa con un grupo de amigos que vinieron desde la ciudad. Caminábamos por la propiedad, detrás de la casa, explorando y echando relajo. Empecé a ir más lejos de lo que había intentado antes, con mis amigos siguiéndome. Llevábamos apenas unos días viviendo ahí. Llegamos a un claro, justo después de una colina donde empezaban los árboles. Mis amigos salieron corriendo y se perseguían con palos, haciendo cualquier estupidez típica de pubertos. Les grité para que se juntaran todos antes de adentrarnos en el bosque. Siempre me ha gustado caminar por ahí, aunque fuera citadino. Me esperé a que todos se agruparan y me di vuelta para mirar hacia el bosque, que había quedado detrás de mí. Caminamos unos metros dentro, y entonces vi algo tirado en el suelo. Al principio pensé que era una rama caída, pero al acercarme me di cuenta de que era toda una pierna trasera de ciervo. Estaba en medio del claro, sin rastro de descomposición ni sangre seca. El desgarre parecía reciente, probablemente de ese mismo día. Me quedé viéndola, tratando de imaginar cómo había llegado ahí. Detrás de mí escuché a mis amigos murmurando. Me di cuenta de que estaban mucho más asustados que yo. Casi ninguno tenía experiencia con el bosque. Me volteé hacia ellos e intenté calmarlos. Sí, está raro, pero en lugares como este es normal encontrar restos de animales. No es la gran cosa. Uno de mis compas que estaba más cerca me dijo, Anon, mira, y señaló hacia adelante. Todos estaban viendo en la misma dirección. Cuando vi lo que estaban señalando, me quedé congelado. A lo largo del borde del bosque había un montón de partes de animales tiradas por todas partes. En su mayoría, órganos como hígados, estómagos, intestinos. Algunas eran solo masas informes de carne con pelo. Nada estaba enterrado ni medio oculto, todo ahí, esparcido como si lo hubieran aventado. Las chicas que venían con nosotros se asustaron y decidieron regresar a la casa. Un amigo las acompañó. Estoy seguro de que también estaba cagado de miedo y solo buscó pretexto. Yo y 3 más nos quedamos y decidimos seguir explorando. Caminaba delante de ellos, intentando parecer tranquilo aunque por dentro estaba nervioso. No pasaron ni 5 minutos cuando encontramos un arroyo pequeño y decidimos seguirlo. Mis amigos lanzaban piedras al agua mientras yo trataba de concentrarme en la fauna.
Por un rato me sentí mejor, como si todo fuera normal. De repente, empecé a escuchar un gemido bajo proveniente del bosque, más adentro. Al principio parecía que solo yo lo oía, así que lo ignoré, diciéndome que era algún animal. Caminamos otros 20 minutos hasta que empezó a oler a podrido. Como a mierda fermentada. Seguimos el arroyo y vimos algo tirado más adelante. Me acerqué y descubrí que era el cadáver de una vaca. Estaba hecha mierda. Tenía las costillas rotas, la cara sin carne, patas quebradas. Como si lo hubieran estado mordiendo o despedazando por días. Los gemidos se oían más fuerte, ya todos los escuchaban. Decidí que era suficiente y los guié de regreso a la casa. Regresamos y nos pusimos a jugar videojuegos el resto de la noche. Ninguno de esos amigos volvió a la granja. Una semana después, fui a buscar el cadáver de la vaca y no estaba. Tampoco había rastro de las partes de animales en la entrada del bosque. Caminaba solo por los campos para despejarme, tratando de no pensar en eso. Ya no me sentía tan asustado, más que nada confundido. Una noche salí a caminar como a las 10. Me gustaba andar en la oscuridad sin linterna, solo con la luz de la luna. Crucé un campo que antes era para cosechas, y me quedé un rato parado, dejando que mis ojos se acostumbraran. Escuché ruidos delante de mí. Pensé que era mi perro, que se había escapado. Me quedé esperando que corriera hacia mí, moviendo la cola como estúpido. En vez de eso, vi a algo moverse por el campo, a unos 30 metros. No era mi perro. Era algo enorme, con orejas puntiagudas y un hocico alargado. Caminaba en 4 patas como un ciervo, pero con un movimiento torpe, como si apenas aprendiera a usar su cuerpo. Se parecía más a un juguete mal hecho de ciervo que a un animal real. No me vio. Lo observé alejarse lentamente. Cuando se perdió entre los arbustos, corrí a mi casa. Entré y vi a mi perro acostado tranquilamente en su cama. No le conté nada a nadie. Días después, estaba en la casa, como a las 8 de la noche, cuando mi mamá me pidió que sacara la basura hasta la banqueta. Está bastante lejos, así que la jalé por el camino de grava rápido y ruidoso, y me regresé casi corriendo. Luego me puse a jugar videojuegos. A eso de las 2 o 3 de la madrugada, no podía dormir, así que encendí una vela y empecé a leer. Mi cama estaba en el suelo, pegada a la pared exterior. Escuché un golpecito suave en la ventana, como si una rama la rozara. Lo ignoré. Se volvió a oír. Luego un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera azotado la ventana con la palma abierta. Me asusté y pensé que era uno de mis papás espiándome para regañarme por estar despierto tan tarde. Tiré el libro, apagué la vela y me quedé en silencio. Otro golpe. El miedo me agarró por completo. Me estiré para agarrar el bate de béisbol que tenía junto a la cama. Me senté en la oscuridad con el bate en la mano, esperando. De pronto, escuché un raspado en la pared, justo junto a mis pies. Era como si alguien arrastrara garras contra la madera. Se movía hacia mi cabeza. El ruido era cada vez más fuerte. Me encogí sobre la cama, abrazando el bate. Luego se detuvo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Mi perro empezó a ladrar como loco. Corrí hasta donde estaba y lo vi mirando la puerta lateral, gruñendo con furia. Bajó mi mamá preguntando qué pasaba. Le dije que seguro era un gato o algo, para no contarle nada. El perro no dejaba de gruñir, incluso después de que mi mamá subió. Me acerqué a acariciarlo. Prendí la luz del porche y abrí la puerta. Asomé la cabeza. Justo al borde de la luz había una pata de cerdo. Cortada con precisión. Colocada ahí. Cerré la puerta y la aseguré. Me senté en el suelo con el perro hasta que amaneció. Viví ahí 10 años más. Eventualmente, superé el miedo al bosque y volví a explorarlo, pero nunca sin mi perro, y jamás después del atardecer. A veces aún encontraba partes de animales en lugares aleatorios. A veces mi perro ladraba sin razón, y yo lo tomaba como señal para volver a casa. Vivió como 15 años. Cuando murió, una semana después me mudé al otro lado del país. Lo extraño muchísimo. Foto relacionada. Es mi perrito.